La leyenda de la gameleira embrujada. En el corazón de Brasil, en una pequeña ciudad llamada Alvorada, había un majestuoso árbol que se erguía imponente en el centro de la plaza principal. Era una gameleira antigua, con raíces profundas y un tronco grueso cubierto de musgo y hongos. Todos los habitantes conocían el árbol y lo rodeaban historias y leyendas, pero la más famosa de todas era la de la gameleira embrujada. Una fría noche de invierno, Lucas, un joven de 25 años, regresó a Alvorada después de vivir varios años en la capital. Había dejado la ciudad para estudiar, pero ahora, tras la muerte de sus padres, volvía para cuidar de la antigua casa familiar. Lucas siempre había sido escéptico sobre las leyendas locales, pero algo en la atmósfera de esa noche lo inquietaba. Al pasar por la plaza, notó que la gameleira parecía más siniestra de lo que recordaba. Sus ramas retorcidas parecían manos tratando de alcanzar el cielo, y la brisa fría que soplaba entre sus hojas producía un susurro inquietante. Mientras caminaba apresuradamente, escuchó un sonido extraño, como un lamento. Se detuvo, intentando identificar de dónde venía. Fue entonces cuando vio una figura encorvada al pie del árbol. Curioso pero cauteloso, Lucas se acercó. La figura era una anciana con ojos profundos y llenos de tristeza. Ella lo miró directamente, como si pudiera ver a través de él. ¿Lo sientes?, preguntó la anciana con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra. ¿Sentir qué?, respondió Lucas, sin saber qué esperar. El dolor, la tristeza de este árbol. Guarda secretos antiguos, secretos que deberían haber permanecido enterrados. Lucas frunció el ceño. No creía en espíritus ni maldiciones, pero algo en la forma en que la anciana hablaba lo hizo estremecer. ¿Quién eres?, preguntó. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que está por venir. Ella se levantó con dificultad y comenzó a alejarse. Cuidado, joven. No todo lo que está muerto permanece enterrado. Los días siguientes fueron inquietantes para Lucas. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la anciana y sus palabras misteriosas. Decidió investigar más sobre la leyenda de la gameleira embrujada. Habló con los habitantes más antiguos de la ciudad y buscó en los archivos de la vieja biblioteca de Alvorada. La leyenda decía que, hace muchos años, durante el periodo colonial, Alvorada era solo una pequeña aldea. En ese tiempo, un hacendado cruel llamado Estevao poseía una vasta extensión de tierra y muchos esclavos. Estevao era conocido por su brutalidad, tratando a sus esclavos con extrema crueldad. Cualquier señal de desobediencia se castigaba con tortura o muerte. Una noche, un joven esclavo llamado Joaquim intentó escapar, pero fue capturado. Estevao, en su furia, decidió hacer de él un ejemplo para todos los demás. Joaquim fue atado a la gameleira en la plaza de la aldea y brutalmente azotado hasta la muerte. Sus gritos resonaron en la noche, y los aldeanos, aterrorizados, no hicieron nada para intervenir. Se decía que el alma de Joaquim nunca encontró paz y que su espíritu embrujaba el árbol. Con el tiempo, otras tragedias comenzaron a ocurrir cerca de la gameleira. Animales morían misteriosamente, personas desaparecían y ruidos extraños se escuchaban durante la noche. Los habitantes empezaron a evitar la plaza después del anochecer, y el árbol ganó la reputación de estar maldito. Lucas, armado con estas historias, decidió que debía ver por sí mismo. La noche siguiente, fue a la plaza y se quedó observando el árbol. A medianoche, el aire se volvió helado y una densa niebla comenzó a formarse alrededor de la gameleira. Entonces, escuchó nuevamente el lamento, esta vez más alto y desesperado. De repente, vio una figura emerger de la niebla. Era Joaquim, con ropa desgarrada y el cuerpo cubierto de cicatrices. Sus ojos eran dos órbitas vacías, pero parecían fijados en Lucas. Con una voz fantasmal, Joaquim comenzó a hablar. «Ayúdame, libérame de este tormento». Lucas se quedó congelado, incapaz de moverse o hablar. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Entonces, Joaquim extendió su mano espectral y tocó la frente de Lucas, mostrándole visiones terribles de su sufrimiento y de la crueldad de Estevao. Después de esa noche, Lucas supo que debía hacer algo para liberar el espíritu de Joaquim.
Volvió a la biblioteca y buscó cualquier información sobre rituales de purificación o maneras de ayudar a almas perdidas. Fue entonces cuando encontró un viejo diario, escrito por un sacerdote que había vivido en la aldea en la época de Estebao. El diario describía un ritual de redención, que implicaba encontrar los huesos de Joaquim y enterrarlos en suelo sagrado, lejos de la Gameleira. Lucas sabía que esto sería difícil, ya que no tenía idea de dónde podrían estar los huesos. Volvió a la plaza y comenzó a cavar alrededor del árbol, con la esperanza de encontrar alguna señal. Después de días de búsqueda, finalmente encontró una pequeña caja de madera enterrada entre las raíces de la Gameleira. Dentro, había huesos humanos, probablemente los de Joaquim. Sintiendo una mezcla de alivio y miedo, Lucas llevó los huesos a la iglesia local y pidió al sacerdote que lo ayudara con el ritual. El sacerdote, aunque escéptico, aceptó ayudar. Prepararon una ceremonia simple, con oraciones y velas, y enterraron los huesos de Joaquim en el cementerio de la iglesia. Mientras realizaban el ritual, una tormenta se formó sobre Alborada, con relámpagos y truenos iluminando la noche. En el momento en que los huesos fueron enterrados, un grito de dolor y alivio resonó por la ciudad. La tormenta cesó abruptamente, y una calma inquietante tomó el lugar. Lucas sintió una presencia a su lado y se giró para ver a Joaquim, ahora con un semblante de paz. «Gracias», dijo Joaquim, antes de desaparecer en la luz de la luna. Después del ritual, la Gameleira parecía diferente. Sus ramas ya no estaban retorcidas y el aire a su alrededor no parecía tan pesado. Los habitantes de Alborada comenzaron a notar el cambio y, poco a poco, la plaza volvió a ser un lugar de encuentro y alegría. Lucas, ahora más en paz consigo mismo, continuó viviendo en la ciudad, siempre recordando la leyenda y el sacrificio de Joaquim. Se convirtió en una especie de guardián de la historia, contándola a las nuevas generaciones para que nunca olvidaran la importancia de luchar contra la injusticia y la crueldad. La leyenda de la Gameleira embrujada, aunque aterradora, se convirtió en un símbolo de redención y esperanza para Alborada. Y Lucas, que antes era escéptico, ahora creía en el poder de las historias y en el legado que dejamos atrás. Pasaron los años y Alborada prosperaba. La plaza, antes evitada, ahora era un punto central para eventos y celebraciones. Sin embargo, el pasado de Estebao y sus actos crueles no serían tan fácilmente olvidados. Un día, mientras Lucas caminaba por la plaza, encontró una nueva inscripción en la base de la Gameleira. Las palabras, escritas con carbón ennegrecido, eran claras: «El mal nunca muere». Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría haber escrito eso? Esa noche, Lucas tuvo pesadillas con Estebao, como si el hacendado estuviera tratando de regresar del más allá para retomar su reino de terror. Decidido a no dejar que la paz de Alborada fuera perturbada nuevamente, Lucas comenzó una nueva investigación, esta vez enfocada en cualquier descendiente o seguidor de Estebao que pudiera estar detrás de la amenaza. Durante sus investigaciones, Lucas descubrió que Estebao tenía un hijo ilegítimo, Eduardo, que había crecido lleno de odio por el trato recibido de su padre. Eduardo desapareció después de la muerte de Estebao, pero los rumores decían que juró venganza contra todos los que tenían alguna conexión con su padre. Lucas encontró documentos antiguos que mencionaban un culto secreto, formado por seguidores de Eduardo, que creían que podían traer a Estebao de vuelta al mundo de los vivos. Este culto, conocido como los Guardianes de las Sombras, realizaba rituales oscuros en lugares escondidos en los bosques alrededor de Alborada. Decidido a impedir cualquier intento de resurrección, Lucas se adentró en el bosque, buscando los lugares mencionados en los documentos. Encontró altares oscuros y símbolos siniestros grabados en las piedras. Sabía que debía destruirlos para evitar que los rituales continuaran. Una noche, mientras destruía uno de los altares, Lucas fue atacado por miembros del culto. Armado solo con su determinación y una linterna, luchó por su vida. En el momento más oscuro, sintió una fuerza protectora a su lado. Era Joaquim, cuyo espíritu se había unido a Lucas en su lucha contra el mal. Con la ayuda de Joaquim, Lucas logró derrotar a los miembros del culto y destruir los altares. Sabía que la batalla no había terminado, pero estaba decidido a proteger Alborada de cualquier amenaza futura.
La leyenda de la Gameleira embrujada había evolucionado, convirtiéndose en una historia de valentía, redención y la eterna lucha entre el bien y el mal. Y Lucas, con su corazón lleno de gratitud y determinación, continuó su misión, sabiendo que nunca estaba solo. Esta versión de la historia está diseñada para ser narrada de manera continua y atractiva, manteniendo el suspenso y la intriga en cada parte. La leyenda de la niña enterrada bajo la higuera. La leyenda de la chica enterrada bajo la higuera es una historia que ha resonado en la pequeña aldea de São Martinho do Porto durante generaciones. Todo comenzó en una noche oscura y tormentosa, cuando las sombras de los árboles danzaban bajo la luz pálida de la luna llena y el viento aullaba entre las casas. Los habitantes de la aldea, acostumbrados a los cuentos de terror transmitidos de boca en boca, cerraban sus puertas y ventanas, temerosos de lo que podría acechar en la oscuridad. Hace muchos años, en esta misma aldea, vivía una chica llamada Amelia. Amelia era conocida por su belleza etérea y su espíritu libre. Con su cabello negro como la noche y sus ojos verdes resplandecientes, capturaba los corazones de todos los que la conocían. Sin embargo, lo que la distinguía de los demás era su misterioso don, una conexión inusual con la naturaleza. Las plantas florecían al contacto con sus manos y los animales la seguían como si fuera una diosa del bosque. A pesar de su bondad y carisma, no todos en la aldea la veían con buenos ojos. Algunos la temían y la envidiaban, creyendo que sus poderes eran fruto de la brujería y que traía mala suerte. Entre ellos estaba Marta, una mujer amargada y resentida, que veía en Amelia una amenaza a su propia influencia sobre los aldeanos. Marta era conocida por sus supersticiones y prácticas de hechicería, que, aunque nunca comprobadas, la convertían en una figura de respeto y temor. Tenía un hijo llamado Pedro, un joven robusto y de dudoso carácter, que estaba perdidamente enamorado de Amelia. Sin embargo, sus sentimientos no eran correspondidos, pues el corazón de Amelia pertenecía a otro, Miguel, un humilde pescador. Miguel y Amelia compartían un amor puro e intenso. Se encontraban frecuentemente bajo la higuera, donde juraban amor eterno, lejos de las miradas y las intrigas de la aldea. La higuera, con sus robustas ramas y densas hojas, les ofrecía un refugio seguro donde podían soñar con un futuro juntos sin miedo a las repercusiones. No obstante, su amor no pasó desapercibido. Marta, al descubrir el romance secreto entre Amelia y Miguel, fue consumida por el odio. Decidida a destruir la felicidad de los jóvenes, ideó un plan diabólico. Una noche de luna nueva, cuando las sombras eran más densas y el aire pesado presagiaba desgracia, Marta siguió a Amelia hasta la higuera. Amelia estaba sola, esperando a Miguel, cuando Marta emergió de las sombras. Con una mirada de pura malicia, comenzó a murmurar palabras en una lengua antigua, evocando fuerzas oscuras. Amelia intentó huir, pero el suelo parecía aferrarla. Marta lanzó una maldición tan poderosa que las raíces de la higuera empezaron a moverse, enroscándose alrededor de las piernas de Amelia. La chica intentó gritar, pero su voz fue silenciada por un miedo profundo y paralizante. Marta continuó su cántico macabro, y lentamente, Amelia fue siendo arrastrada hacia el interior de la tierra. Sus últimos pensamientos fueron de amor por Miguel y un desesperado deseo de verlo una última vez. Las raíces de la higuera se cerraron sobre ella y la tierra la engulló. Cuando Miguel llegó, solo encontró la higuera y un silencio mortal. Desesperado, cavó la tierra con sus propias manos, pero no encontró nada más que raíces entrelazadas y piedras. Su llanto resonó en la noche, y la aldea se despertó con su lamento. Al enterarse de la desaparición de Amelia, los aldeanos culparon a Miguel, creyendo que él la había llevado lejos. Pasaron los días y la tristeza de Miguel se transformó en locura. Pasaba sus días y noches junto a la higuera, murmurando el nombre de Amelia e implorando por su regreso. Marta, satisfecha con su obra, continuaba su vida, mientras Pedro, ajeno a la verdadera naturaleza de su madre, lloraba la pérdida de su amada. Con el paso de los años, la higuera creció aún más robusta, y las historias sobre la chica enterrada se convirtieron en leyendas susurradas. Algunas personas decían que, en noches de luna llena, podían oír el llanto de una joven proveniente de debajo de la higuera. Otros afirmaban que el árbol florecía de manera extraordinaria en primavera,
como si la propia Amelia intentara comunicarse con el mundo de los vivos. Miguel nunca se rindió. Incluso envejecido, continuaba visitando la higuera todos los días. Hablaba con ella como si fuera Amelia, contándole sobre los eventos de la aldea y los cambios con el paso del tiempo. Los aldeanos lo veían como un loco, pero nadie se atrevía a apartarlo de su eterna vigilia. Décadas pasaron y Miguel ya era una sombra del joven que una vez fue. Una noche, una tormenta azotó la aldea con tal violencia que parecía querer arrancar la higuera del suelo. Miguel, debilitado por la edad, se refugió bajo el árbol, abrazando su tronco como si fuera la propia Amelia. El viento aullaba y los truenos rugían, pero él no se movió. Esa noche, algo extraordinario sucedió. Un rayo golpeó la higuera, iluminando la aldea con una luz sobrenatural. Los aldeanos, despertados por el resplandor, corrieron a ver qué había sucedido. Cuando llegaron, encontraron a Miguel caído al pie de la higuera, con una sonrisa pacífica en su rostro. El tronco del árbol estaba abierto, como una herida expuesta, y en el centro del agujero había un esqueleto humano envuelto en raíces. La revelación fue impactante. La verdad sobre Amelia finalmente salió a la luz y Marta, aterrorizada por lo que se había descubierto, intentó huir, pero fue capturada por los aldeanos. En un juicio improvisado, Marta confesó su crimen antes de ser desterrada para siempre de la aldea. Pedro, devastado, abandonou São Martinho do Porto para nunca más regresar. Los aldeanos enterraron los restos mortales de Amelia en una tumba apropiada, junto a la higuera. Miguel fue sepultado a su lado, para que finalmente pudieran estar juntos en la eternidad. La higuera, ahora vista como un símbolo de amor y sacrificio, fue preservada y cuidada con reverencia. La leyenda de la chica enterrada bajo la higuera se convirtió en una historia de advertencia y reflexión sobre el poder del amor y las consecuencias del odio. Los niños de la aldea crecieron escuchando la historia, y la higuera continuó floreciendo, como un recordatorio eterno de Amelia y Miguel. Sin embargo, la historia de la higuera no terminó con la muerte de Amelia y Miguel. A medida que la aldea prosperaba y se modernizaba, la higuera antigua permanecía como un enlace entre el pasado y el presente, guardando secretos que muchos aún temían descubrir. En la década de 1950, la aldea comenzó a atraer visitantes curiosos e investigadores interesados en la leyenda. Uno de los más notables fue el profesor Antonio Salazar, un historiador especializado en folclore portugués. Fascinado por las historias de São Martinho do Porto, Salazar decidió investigar a fondo la leyenda de la chica enterrada bajo la higuera. Salazar era un hombre escéptico que creía que toda leyenda tenía una base real que podía explicarse racionalmente. Llegó a la aldea con un equipo de arqueólogos y antropólogos, decidido a descubrir la verdad tras la higuera. Los aldeanos, aunque reacios, permitieron que Salazar realizara sus investigaciones, con la esperanza de que finalmente pudieran entender qué había sucedido realmente con Amelia y Miguel. Durante sus excavaciones, el equipo de Salazar encontró artefactos antiguos y huesos humanos cerca de la higuera, confirmando parte de la leyenda. Sin embargo, lo que más intrigó a Salazar fue la presencia de un diario antiguo enterrado junto a los restos mortales. El diario pertenecía a Marta, la mujer responsable de la muerte de Amelia, y contenía detalles sobre sus rituales y hechizos. Al leer el diario, Salazar descubrió que Marta no era solo una mujer amargada y resentida, sino también una practicante de una forma antigua y olvidada de magia. Sus rituales se basaban en conocimientos arcanos transmitidos de generación en generación, que involucraban la manipulación de fuerzas naturales y espirituales. El diario también revelaba que la maldición lanzada sobre Amelia estaba enraizada en un odio profundo y personal, alimentado por años de resentimiento y envidia. Mientras Salazar estudiaba el diario, comenzaron a ocurrir eventos extraños. Objetos desaparecían, sombras inexplicables aparecían en las fotografías, y por la noche, algunos miembros del equipo reportaron escuchar susurros y lamentos provenientes de la higuera. Salazar, aunque escéptico, no pudo ignorar los relatos y decidió continuar su investigación con más cautela. Una noche, mientras Salazar revisaba sus notas en la posada donde se hospedaba, un fuerte viento comenzó a soplar de la nada, sacudiendo las ventanas y puertas. La luz de la lámpara parpadeó, y Salazar sintió una presencia fría a su alrededor.
De repente, una figura etérea apareció frente a él. Era una joven con largo cabello negro y ojos verdes brillantes, Amelia. Salazar, atónito, intentó hablar, pero las palabras fallaron. Amelia se acercó, extendiendo la mano como si quisiera tocar su rostro. Sus ojos, llenos de tristeza y dolor, imploraban por algo que Salazar no podía comprender de inmediato. Entonces, en un susurro casi inaudible, Amelia dijo: «Libérame». Antes de que Salazar pudiera responder, la figura desapareció, dejándolo solo con sus pensamientos tumultuosos. Al día siguiente, compartió su experiencia con el equipo, pero muchos eran escépticos y atribuían la visión al cansancio y la presión de la investigación. Sin embargo, Salazar estaba convencido de que había más en la historia de la higuera que simple superstición. Decidido a liberar el espíritu de Amelia, Salazar volvió al diario de Marta en busca de pistas. Encontró un hechizo de liberación que requería un ritual específico bajo la luz de la luna llena. Salazar sabía que este podría ser su último recurso y convenció al equipo para que lo ayudara. En la noche de luna llena, el equipo se reunió alrededor de la higuera, siguiendo las instrucciones del diario de Marta. Encendieron velas, recitaron palabras antiguas y esparcieron hierbas sagradas por el suelo. A medida que el ritual avanzaba, el viento comenzó a soplar nuevamente y la higuera pareció cobrar vida propia. Las hojas susurraban como voces y la tierra temblaba bajo sus pies. De repente, una luz brillante envolvió la higuera y la figura de Amelia apareció de nuevo, más clara y brillante que nunca. Ella sonrió a Salazar y al equipo, en un gesto de gratitud, antes de desaparecer en un rayo de luz que se elevó hacia el cielo. El viento cesó y la higuera quedó en silencio. Salazar sintió un profundo alivio. Sabía que había cumplido su propósito y liberado el espíritu de Amelia. Los aldeanos, al saber del ritual, estuvieron agradecidos y comenzaron a ver la higuera con renovado respeto y reverencia. La historia de Amelia y Miguel continuó contándose, pero ahora con un final de redención y paz. Los años pasaron y la higuera siguió siendo un símbolo de amor eterno y de lecciones aprendidas. Salazar escribió un libro sobre sus descubrimientos que se convirtió en un clásico del folclore portugués. La aldea de São Martinho do Porto prosperó y la higuera, con su rica y compleja historia, se convirtió en una atracción turística que atraía visitantes de todo el mundo. Así, la leyenda de la chica enterrada bajo la higuera vivió, no solo como una historia de terror, sino como un testimonio del poder del amor, del perdón y de la búsqueda de la verdad, incluso en las sombras más profundas del pasado. La leyenda de Maeduro. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y densos bosques en el corazón de Brasil, las noches estaban llenas de historias antiguas y aterradoras. Entre todas las leyendas que los ancianos contaban alrededor de las hogueras, ninguna era tan fascinante y misteriosa como la de la Madre del Oro. Los más viejos decían que la Madre del Oro era una entidad sobrenatural que custodiaba los tesoros escondidos en las profundidades de la tierra. Su nombre se originaba en la leyenda de que aparecía envuelta en una luz dorada, guiando a los afortunados, o a los malditos, hacia riquezas inimaginables. Sin embargo, cualquier intento de robar estos tesoros resultaba en una terrible maldición. Doña Maricota, la anciana más sabia del pueblo, tenía una presencia imponente. Sus ojos, a pesar de la edad, brillaban con un fuego intenso cuando hablaba sobre la Madre del Oro. Ella es tanto una protectora como una justiciera, decía doña Maricota, y aquellos que desafían sus dominios pagan un alto precio. Entre los oyentes de las historias de doña Maricota estaba Lucas, un joven curioso y aventurero. Desde pequeño, se encantaba con las leyendas y mitos contados por los ancianos, pero la historia de la Madre del Oro siempre capturaba su imaginación de una manera especial. Soñaba con encontrar el tesoro que la Madre del Oro custodiaba y demostrar que las leyendas eran reales. Lucas pasó meses preparándose para la gran jornada. Estudió mapas antiguos, habló con los ancianos del pueblo y reunió a un grupo de amigos valientes: Clara, una joven intrépida e inteligente, y Miguel, un experto cazador que conocía cada rincón del bosque. Cuando llegó la noche de la partida, el trío estaba listo. Con mochilas llenas de suministros y el corazón lleno de expectativas, se adentraron en el bosque, guiados solo por la luz de las estrellas y su valentía. El bosque parecía un laberinto sin fin,
con árboles altos y retorcidos que bloqueaban la luz del sol. El silencio se rompía solo por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas al viento. Mientras caminaban, Clara no podía deshacerse de la sensación de que los estaban observando. Miguel, siempre atento, mantenía la mano firme en su arco, listo para cualquier amenaza. Durante días, siguieron las pistas dejadas en los antiguos mapas y las instrucciones dadas por doña Maricota. Cada noche, se sentaban alrededor de una fogata improvisada, discutiendo los acontecimientos del día y recordando las leyendas sobre la Madre del Oro. Una noche, mientras se preparaban para dormir, un brillo dorado a lo lejos llamó la atención de Lucas. Sabía que no era un reflejo de la luna o las estrellas. Algo estaba allí fuera, esperándolos. Decidido a seguir el brillo, Lucas convenció a Clara y Miguel para investigar. El brillo dorado los guió por un sendero sinuoso hasta un claro aislado. En el centro del claro, una figura radiante emergió de las sombras. Era la Madre del Oro, exactamente como se describía en las leyendas. Su presencia era a la vez aterradora y fascinante. Flotaba sobre el suelo, envuelta en una luz dorada deslumbrante, con una mirada serena pero poderosa. ¿Quién se atreve a invadir mis dominios? Su voz resonó en el claro, haciendo que los corazones de los jóvenes latieran más rápido. Lucas, tomado por el valor y la determinación, dio un paso adelante. Somos exploradores, buscando la verdad detrás de las leyendas. No queremos robar tus tesoros, solo comprender. La Madre del Oro observó al trío durante un largo momento antes de hablar nuevamente. Aquellos que buscan la verdad deben estar preparados para enfrentar sus consecuencias. Síganme y descubran si son dignos. Siguiendo a la Madre del Oro, el grupo entró en una cueva oculta detrás de una cascada. El interior de la cueva era un laberinto de túneles y cámaras, cada una guardando diferentes desafíos. La primera cámara estaba llena de trampas antiguas, exigiendo de Miguel toda su habilidad y conocimiento de cazador para desactivarlas y asegurar el paso seguro. La segunda cámara era un enigma complejo, con símbolos e inscripciones en las paredes. Clara, con su mente aguda, descifró los enigmas, revelando el pasaje secreto a la siguiente cámara. En la tercera cámara, Lucas enfrentó su mayor prueba. Se encontró frente a un espejo mágico que reflejaba sus mayores miedos e inseguridades. Para continuar, tuvo que confrontar y superar sus dudas internas, demostrando ser digno de la verdad que buscaba. Al superar las pruebas, el grupo llegó a una cámara final, iluminada por una luz dorada. En el centro de la cámara, en un pedestal de piedra, reposaba un libro antiguo y un amuleto dorado. La Madre del Oro apareció nuevamente, su luz aún más brillante. Han demostrado ser dignos, dijo ella. Este libro contiene el conocimiento que buscan y el amuleto es la llave para desentrañar sus secretos. Recuerden, sin embargo, que el verdadero tesoro no es oro ni joyas, sino la sabiduría y el valor que han adquirido en el camino. Con esas palabras, la Madre del Oro desapareció, dejando al grupo solo en la cámara. Lucas tomó el libro y el amuleto con reverencia, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora llevaban. El camino de regreso al pueblo fue más tranquilo, como si el bosque hubiera aceptado su presencia. Cuando finalmente emergieron del bosque, fueron recibidos como héroes. La historia de su viaje se extendió rápidamente, y compartieron el conocimiento que habían adquirido, ayudando al pueblo a prosperar. Lucas, Clara y Miguel continuaron sus aventuras, pero la leyenda de la Madre del Oro permaneció como un recordatorio constante de que la verdadera riqueza reside en el valor de enfrentar lo desconocido y en la sabiduría de aprender de cada experiencia. El regreso triunfante al pueblo marcó el inicio de una nueva era para Lucas, Clara y Miguel. La historia de su viaje no solo los transformó en héroes locales, sino que también inspiró a otros jóvenes a buscar sus propias aventuras y enfrentar sus miedos. Lucas, Clara y Miguel comenzaron a compartir su conocimiento con el pueblo, enseñando habilidades de supervivencia, resolución de enigmas y coraje. Crearon una escuela en el pueblo donde los jóvenes podían aprender sobre el bosque, las leyendas locales y la importancia de la preservación de la naturaleza. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un centro de conocimiento y sabiduría, atrayendo visitantes de lugares lejanos,
todos interesados en las historias y lecciones de los tres aventureros. Sin embargo, no todo era paz y tranquilidad. En una noche de luna llena, mientras Lucas estudiaba el libro antiguo, encontró un pasaje que hablaba sobre una maldición ligada al amuleto dorado. La Madre del Oro había advertido sobre las consecuencias, pero Lucas no esperaba que llegaran tan rápido. La maldición describía que, si el amuleto se usaba de forma egoísta o codiciosa, traería desgracia y destrucción. Lucas se alarmó e inmediatamente contó a Clara y Miguel sobre el descubrimiento. Decidieron guardar el amuleto en un lugar seguro y advertir al pueblo sobre el peligro. A pesar de las advertencias, un hombre ambicioso llamado Jorge, que había oído hablar del amuleto y del tesoro de la Madre del Oro, planeó robar el amuleto para sí. En una noche silenciosa, invadió la escuela donde el amuleto estaba guardado y huyó al bosque. Cuando Lucas, Clara y Miguel descubrieron el robo, partieron inmediatamente en persecución. Sabían que, si Jorge usaba el amuleto con fines egoístas, la maldición caería sobre todos ellos. La persecución llevó al trío de vuelta a la cueva de la Madre del Oro. Allí, encontraron a Jorge tratando de desentrañar los secretos del amuleto. Al ver a los tres llegar, Jorge se desesperó e intentó usar el amuleto contra ellos. Una energía oscura emanó del amuleto, y la cueva comenzó a desmoronarse. Lucas, Clara y Miguel lucharon contra Jorge, tratando de quitarle el amuleto de las manos. La batalla fue intensa, con la cueva desmoronándose a su alrededor. En el momento crucial, Lucas logró agarrar el amuleto y lanzarlo de vuelta al pedestal de piedra. La luz dorada de la Madre del Oro llenó la cueva, y Jorge fue consumido por la oscuridad. La cueva dejó de desmoronarse, y la Madre del Oro apareció por última vez. «Han demostrado una vez más su valor y sabiduría», dijo ella. «La maldición ha sido rota, y el amuleto ahora está seguro. Continúen protegiendo este conocimiento y usando su sabiduría para el bien». Con la maldición rota y el amuleto seguro, Lucas, Clara y Miguel regresaron al pueblo. La historia de su valentía y sacrificio se convirtió en una leyenda propia, inspirando a generaciones futuras. El pueblo continuó prosperando, y la escuela se convirtió en un símbolo de conocimiento y sabiduría. Lucas, Clara y Miguel, ahora más viejos y sabios, pasaron sus días enseñando y guiando a los jóvenes aventureros que buscaban seguir sus pasos. Y así, la leyenda de la Madre del Oro continuó viviendo, no solo como una historia de tesoros y maldiciones, sino como un testimonio del poder del valor, la sabiduría y la determinación. Y aquellos que escucharon la historia sabían que, aunque la Madre del Oro custodiaba sus secretos en las profundidades de la tierra, el verdadero tesoro estaba dentro de cada uno que se atrevía a buscar la verdad. Pasaron años, y el pueblo se convirtió en un próspero centro de aprendizaje y aventura. La escuela fundada por Lucas, Clara y Miguel creció y se expandió, atrayendo estudiantes de toda la región. Las leyendas de la Madre del Oro, de las pruebas y de las maldiciones se convirtieron en parte del currículo, enseñadas como lecciones de vida y moral. Lucas, ahora un anciano respetado, miraba a la nueva generación de aventureros con orgullo. Veía en sus ojos el mismo brillo de curiosidad y valentía que un día lo guió por el bosque en busca de la Madre del Oro. Sabía que el legado de la leyenda estaba seguro en manos de esos jóvenes intrépidos. Clara, aún intrépida e inteligente, se convirtió en la directora de la escuela, guiando a los jóvenes con firmeza y cariño. Miguel, con su vasta experiencia en el bosque, se convirtió en un mentor para los cazadores y exploradores, enseñándoles a respetar y proteger la naturaleza. Y así, la leyenda de la Madre del Oro continuó inspirando y guiando, como una luz dorada brillando en las profundidades del bosque, recordando a todos que el verdadero tesoro está en el viaje, en la sabiduría y en la valentía de enfrentar lo desconocido. La chica de los lazos rosas. Había una vez, en un pequeño pueblo llamado Araucaria, un lugar que parecía salido de un cuento de hadas. El pueblo estaba rodeado de densos bosques de altos pinos y tenía una tranquilidad que hacía parecer que el tiempo se había detenido allí. Sin embargo, los habitantes de Araucaria sabían que no todo era lo que parecía. Una mañana, una niña desconocida apareció en el pueblo. Tenía el cabello largo y negro que brillaba al sol, ojos azules profundos como el cielo de verano y vestía un delicado vestido blanco adornado con un lazo rosado.
Nadie sabía de dónde venía, y cuando le preguntaban, la niña solo sonreía dulcemente y decía que estaba buscando a su familia. Los habitantes de Araucaria eran amigables y acogedores, así que no dudaron en ofrecer ayuda. La niña fue acogida por doña Marta, una anciana amable que vivía sola desde que su esposo había fallecido años atrás. Doña Marta sintió un calor en el corazón al ver a la niña, como si algo en su mirada le recordara a su propia juventud. La niña, que se llamaba Clara, se adaptó rápidamente a la vida en el pueblo. Ayudaba a doña Marta con las tareas diarias y pronto se hizo amiga de todos en la comunidad. Sin embargo, Clara nunca se quitaba el lazo rosado del cabello, ni siquiera para dormir. Cuando le preguntaban sobre el lazo, ella respondía que era un regalo de su madre y que nunca debía quitárselo. Conforme pasaban los días, cosas extrañas comenzaron a suceder en el pueblo. Objetos desaparecían misteriosamente y reaparecían en lugares improbables, los animales domésticos se comportaban de manera extraña, y algunas noches, un viento frío soplaba por el pueblo, trayendo consigo susurros que nadie lograba descifrar. A pesar de estos eventos, Clara seguía siendo la misma niña dulce y amable. Una noche, mientras todos dormían, doña Marta se despertó al escuchar pasos en el pasillo. Se levantó, tomó una vela y salió del cuarto para investigar. Al doblar la esquina, vio a Clara parada frente a la ventana, mirando fijamente hacia el bosque. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó doña Marta, tratando de ocultar el miedo en su voz. Clara se giró lentamente y con una sonrisa enigmática, respondió: «Estoy esperando por ellos». Doña Marta sintió un escalofrío en la espalda. «¿Esperando a quién, querida mía?». Clara no respondió. En lugar de eso, volvió a mirar hacia el bosque, como si esperara que algo o alguien apareciera. Doña Marta no sabía qué hacer, así que decidió llevar a Clara de regreso a la cama e intentar olvidar lo ocurrido. A la mañana siguiente, doña Marta contó el incidente a algunos vecinos, pero nadie sabía qué pensar. Algunas personas comenzaron a sospechar que Clara no era solo una niña común, pero nadie tenía el valor de confrontarla. Los días se convirtieron en semanas, y los incidentes extraños continuaron. Un día, el joven Tomás, un chico curioso y valiente, decidió seguir a Clara cuando ella fuera nuevamente al bosque. Esperó hasta el anochecer, escondido detrás de un árbol, y cuando vio a Clara salir de la casa de doña Marta, comenzó a seguirla silenciosamente. Clara caminaba con pasos ligeros y decididos, como si supiera exactamente a dónde iba. Tomás la siguió por un largo tiempo, hasta que llegaron a un claro en medio del bosque. Allí, Clara se detuvo y comenzó a hablar en una lengua que Tomás no reconocía. De repente, una figura sombría apareció en el claro, haciendo que Tomás contuviera la respiración. La figura sombría parecía flotar en el aire y tenía una presencia amenazante. Clara continuó hablando en la lengua extraña, y la figura se acercó a ella. Tomás intentó acercarse un poco más para escuchar mejor, pero pisó una rama seca, haciendo un crujido fuerte. La figura sombría inmediatamente se volvió hacia él, y Tomás sintió un miedo helado apoderarse de su cuerpo. Antes de que pudiera huir, Clara lo miró directamente y dijo, con su voz dulce y calmada: «No tengas miedo, Tomás. No te harán daño». Tomás, temblando de miedo, preguntó: «¿Quiénes son ellos, Clara? ¿Qué está pasando aquí?». Clara suspiró y respondió: «Son los guardianes del bosque. Yo soy el puente entre nuestro mundo y el de ellos. Estoy aquí para protegerlos y asegurarme de que nadie les haga daño». Tomás no sabía qué pensar. Quería correr de regreso al pueblo y contarle a todos, pero algo en la voz de Clara lo mantuvo allí. «¿Por qué estás aquí, Clara? ¿Quién eres realmente?», preguntó. Clara sonrió tristemente y respondió: «También soy una guardiana. Mi familia fue elegida para esta tarea hace muchas generaciones. El lazo rosado es el símbolo de nuestra misión. Cuando lo uso, puedo comunicarme con los guardianes del bosque y asegurarme de que estén seguros». Tomás finalmente entendió por qué Clara nunca se quitaba el lazo. También se dio cuenta de que los extraños acontecimientos en el pueblo estaban de alguna manera ligados a los guardianes. ¿Y los susurros? ¿Los vientos fríos? ¿Eso es obra de los guardianes?, preguntó. Clara Ascencio. Sí,
Están tratando de comunicarse, pero no saben cómo hacerlo sin asustar a las personas. He intentado ayudarlos, pero necesito la ayuda de ustedes también. Tomás regresó al pueblo con Clara y contó todo lo que había descubierto. Los habitantes inicialmente fueron escépticos, pero poco a poco comenzaron a creer en la historia. Decidieron trabajar juntos para ayudar a Clara y a los guardianes del bosque. Con la ayuda de los habitantes, Clara logró establecer una comunicación más clara con los guardianes. Empezaron a entender que los guardianes no eran enemigos, sino protectores del bosque y del pueblo. Los incidentes extraños disminuyeron, y el pueblo de Araucaria volvió a ser un lugar de paz y tranquilidad. Un día, Clara llevó a doña Marta al claro en el bosque y le mostró la figura sombría que Tomás había visto. Doña Marta, a diferencia de Tomás, no sintió miedo. Miró a la figura y sonrió, como si estuviera reencontrándose con un viejo amigo. «Sabía que vendrías, Marta», dijo la figura sombría, con una voz suave y reconfortante. «Siempre estuviste destinada a ayudarnos». Doña Marta, con lágrimas en los ojos, respondió: «Siempre sentí que había algo especial en mí, algo que no podía entender. Ahora sé qué es». Clara sonrió y abrazó a doña Marta. «Tú también eres una guardiana, abuela Marta. Y juntos, podemos proteger nuestro pueblo y el bosque para las generaciones futuras». El legado de la maldición. En lo profundo de los bosques de Brasil, donde los ríos serpentean como serpientes perezosas y los árboles se elevan como una catedral natural, existen historias que se niegan a morir. Una de esas historias es la de las almas embrujadas de esclavos, un cuento de terror y suspense que resuena en las noches de luna llena, cuando el viento lleva susurros del pasado y las sombras danzan con vida propia. Hace más de 200 años, en una vasta plantación de caña de azúcar ubicada a orillas del río Paraíba, vivía un señor de esclavos conocido como el coronel José Rodríguez. La plantación, llamada Boa Esperança, era próspera, pero el éxito se lograba a costa de la sangre, el sudor y las lágrimas de cientos de esclavos africanos. El coronel José, un hombre cruel y despiadado, gobernaba con mano de hierro, usando el látigo como extensión de su voluntad. Los esclavos eran forzados a trabajar de sol a sol, sus cuerpos marcados por cicatrices y sus espíritus quebrados. Las condiciones de vida eran inhumanas, las chozas eran húmedas y plagadas de ratas, la comida escasa y el agua a menudo contaminada. Los que intentaban escapar o rebelarse eran sometidos a terribles castigos, sirviendo como recordatorio constante para los demás. Una de esas almas desafortunadas era Kofi, un joven esclavo que había sido arrancado de su tierra natal, Ghana, y llevado a Brasil. Kofi era fuerte y resistente, y aunque su cuerpo se veía obligado a doblegarse bajo el yugo de la esclavitud, su espíritu permanecía indomable. Soñaba con la libertad y muchas noches, después del extenuante trabajo, se reunía con otros esclavos alrededor de una fogata clandestina, donde contaban historias de sus tierras natales y soñaban con la libertad. Kofi no solo era un hombre de fuerza física, sino también un guardián de las antiguas tradiciones de su tierra. Conocía secretos que se habían transmitido de generación en generación, historias y rituales que conectaban a los vivos con los muertos. Una noche, en un susurro de desesperación y esperanza, Kofi decidió realizar un antiguo ritual para invocar los espíritus de sus antepasados, con la esperanza de que pudieran ayudarles a alcanzar la libertad. Con la ayuda de otros esclavos que compartían sus creencias, Kofi reunió los ingredientes necesarios para el ritual: hierbas sagradas, huesos de animales y símbolos dibujados en la tierra. Eligieron una noche de luna llena, cuando la energía espiritual estaría más fuerte. Bajo el manto de la oscuridad, lejos de los ojos vigilantes de los capataces, los esclavos se reunieron en un círculo, sus voces unidas en antiguos cánticos que reverberaban en la noche silenciosa. A medida que el ritual avanzaba, una extraña calma se extendió por el bosque circundante. Los sonidos nocturnos cesaron, y una brisa fría sopló a través de los árboles. En el centro del círculo, Kofi sintió una presencia, como si manos invisibles le tocaran el hombro. Abrió los ojos y vio figuras etéreas emergiendo de la oscuridad, los espíritus de sus antepasados, con ojos que brillaban con una luz sobrenatural. Los espíritus hablaron con Kofi, sus voces como el susurro del viento.
Prometieron ayudarles, pero el precio sería alto. Para romper las cadenas de la esclavitud, sería necesario un sacrificio. Kofi, con el corazón pesado, aceptó. Sabía que la libertad rara vez venía sin un costo. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente inquietud entre los esclavos. Inspirados por el ritual y por el apoyo de los espíritus, comenzaron a planear una revuelta. La chispa de la esperanza había sido encendida, y no podía ser apagada. Kofi, ahora visto como un líder entre los suyos, organizó un levantamiento que coincidiría con la próxima cosecha, cuando la vigilancia de los capataces estaría relajada. En la noche de la rebelión, los esclavos atacaron con una furia alimentada por años de opresión. Lucharon valientemente, pero estaban en minoría y mal armados. La batalla fue feroz y sangrienta, y muchos perdieron la vida. Kofi fue capturado, junto con algunos de los líderes de la revuelta. El coronel José, enfurecido por la audacia de los esclavos, decidió darles un escarmiento. En una exhibición pública de crueldad, los líderes de la rebelión fueron torturados y ejecutados. Kofi fue el último en ser llevado al cadalso. Mientras la cuerda se colocaba en su cuello, lanzó una última maldición. Con sus últimas fuerzas, llamó a los espíritus de sus antepasados, prometiendo que las almas de los esclavos injustamente tratados jamás descansarían hasta que se hiciera justicia. Después de la ejecución de Kofi y sus compañeros, la plantación Boa Esperanza cayó en un extraño silencio. Las cosechas comenzaron a marchitarse inexplicablemente, y una sensación de malestar se apoderó de la propiedad. Los trabajadores blancos y los pocos esclavos restantes comenzaron a relatar avistamientos de figuras espectrales vagando por los campos por la noche. Susurros y gemidos resonaban en las chozas, y muchos afirmaban sentir una presencia fría y opresiva. El coronel José, un hombre que no creía en supersticiones, desestimó los relatos como tonterías. Sin embargo, los eventos sobrenaturales continuaron intensificándose. Una noche, la esposa del coronel, doña María, se despertó con el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Al investigar, encontró una figura espectral parada en el pasillo. Era Kofi, su mirada fija y llena de dolor. Antes de que pudiera gritar, la figura desapareció, dejando solo un frío penetrante en el aire. La noticia de las apariciones se extendió rápidamente. Los esclavos restantes comenzaron a negarse a trabajar en los campos después del anochecer, temiendo encontrarse con las almas de sus compañeros muertos. La producción de la plantación cayó drásticamente, y el coronel comenzó a sentir el peso de la maldición. A medida que las apariciones continuaban, la cordura del coronel José comenzó a deteriorarse. Era atormentado por visiones y pesadillas, donde los espíritus de los esclavos venían a cobrar su venganza. En una de esas visiones, vio a Kofi, envuelto en cadenas, extendiendo la mano hacia él, con ojos ardientes de odio eterno. El coronel intentó todas las formas de deshacerse de las apariciones, contrató a sacerdotes para exorcizar la plantación, quemó incienso sagrado y realizó rituales de purificación. Nada parecía funcionar. Los espíritus se volvieron más audaces, apareciendo a plena luz del día, sus presencias anunciadas por una súbita caída de la temperatura y el inconfundible sonido de cadenas. Los trabajadores comenzaron a abandonar la plantación, incapaces de soportar el terror constante. La propiedad, antaño próspera, estaba ahora en ruinas. Los campos estaban cubiertos de maleza, las chozas vacías y los edificios en ruinas. El coronel, consumido por la culpa y el miedo, se aisló en su mansión, rodeado de velas y talismanes protectores. En una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban la plantación con destellos aterradores, el coronel fue despertado por un sonido familiar, el arrastre de cadenas. Sabía que era Kofi, y esta vez, no podía huir. Armado con una pistola y con el corazón acelerado, bajó las escaleras, decidido a enfrentar al espíritu que había convertido su vida en una pesadilla. En el salón principal, encontró a Kofi, su figura espectral flotando en el aire. Los ojos de Kofi eran dos pozos de oscuridad, y su voz, cuando habló, fue como un trueno distante. Tomaste nuestras vidas, coronel. Ahora, tomaremos la tuya. El coronel intentó disparar su arma,
pero las balas pasaron inofensivamente a través del espíritu. Desesperado, cayó de rodillas, suplicando misericordia. Pero la misericordia no estaba en el corazón de los espíritus vengativos. Con un último susurro, Kofi extendió la mano, y el coronel sintió un dolor intenso en el pecho. Gritó, pero el sonido fue engullido por el viento ululante. El cuerpo del coronel José fue encontrado a la mañana siguiente, su rostro contorsionado en una expresión de terror absoluto. Con su muerte, la plantación Boa Esperanza fue completamente abandonada, convirtiéndose en un lugar evitado por todos. Las historias de las almas embrujadas de los esclavos se convirtieron en leyendas, contadas al calor de las hogueras, recordando a todos el alto precio de la crueldad y la venganza de aquellos que, aunque muertos, no podían descansar. Diario olvidado. La leyenda de la mujer del pozo es una de las historias más aterradoras y misteriosas que se pueden escuchar. Transmitida de generación en generación, está llena de suspense, secretos oscuros y eventos inexplicables que dejan a los oyentes con la piel de gallina y ansiosos por saber más. En un pequeño pueblo llamado Santarem, rodeado de bosques densos y montañas escarpadas, había un pozo antiguo. Este pozo, situado en la plaza central del pueblo, era conocido por proporcionar agua limpia y fresca a los habitantes durante más de un siglo. Sin embargo, el pozo tenía una historia sombría y terrible que pocos se atrevían a mencionar. La leyenda comenzó en el siglo XIX, cuando una hermosa joven llamada Isabela vivía en el pueblo. Isabela era conocida por su amabilidad, belleza y espíritu libre. Era la única hija de un rico comerciante local, el señor Manuel, que la adoraba más que a nada. Isabela estaba prometida a un joven granjero llamado Joaquín, y ambos estaban profundamente enamorados. Una noche, mientras Isabela volvía a casa después de visitar a su amiga, desapareció sin dejar rastro. Todo el pueblo se movilizó para buscarla, pero fue en vano. El señor Manuel ofreció una gran recompensa a quien la encontrara, pero nadie pudo descubrir su paradero. La única pista era su chal encontrado cerca del pozo. Desesperado y con el corazón roto, Joaquín comenzó a investigar por su cuenta. Estaba decidido a encontrar a Isabela y hacer justicia. Pasó noches sin dormir y días vagando por los bosques, preguntando a los habitantes y viajeros, pero nadie sabía nada. Una noche, después de semanas de búsqueda infructuosa, Joaquín tuvo un sueño extraño y perturbador. En el sueño, Joaquín vio una figura femenina de pie junto al pozo. La figura, que reconoció como Isabela, estaba mojada y cubierta de barro, con el cabello desgreñado y los ojos llenos de dolor. Extendió la mano hacia él y murmuró palabras que no pudo entender. Cuando intentó acercarse, ella desapareció, y él se despertó sobresaltado y sudando frío. Convencido de que el sueño era una señal, Joaquín corrió al pozo en medio de la noche. Llevó una linterna y una cuerda, decidido a descender hasta el fondo para buscar cualquier pista. Cuando llegó allí, el pozo parecía más oscuro y profundo de lo que recordaba. Sintió una presencia extraña a su alrededor, pero ignoró sus miedos y comenzó a descender. Mientras bajaba, la linterna de Joaquín iluminaba las paredes húmedas y resbaladizas del pozo. Cuando llegó al fondo, vio algo que le heló la sangre. Había un cuerpo, parcialmente sumergido en el agua, atrapado entre las piedras. Era Isabela. Su rostro, aunque desfigurado por el agua y el tiempo, aún era reconocible. Joaquín sintió una mezcla de dolor y furia mientras sacaba el cuerpo a la superficie. El pueblo se conmocionó por el hallazgo. La muerte de Isabela fue declarada oficialmente como un trágico accidente, pero muchos sospecharon de algo más siniestro. Joaquín, consumido por el dolor, juró descubrir la verdad detrás de la muerte de su amada. Mientras investigaba, Joaquín descubrió que Isabela había sido vista por última vez con un hombre desconocido. Siguió pistas que lo llevaron a una serie de revelaciones impactantes. Isabela había sido objeto de un complot para apoderarse de la fortuna de su padre. La habían atraído al pozo con promesas de un encuentro secreto y luego la habían empujado a su muerte. El hombre responsable, un forastero llamado Sebastián, fue descubierto y llevado a juicio. Confesó su crimen, pero antes de ser ejecutado, lanzó una maldición sobre el pueblo.
Prometió que Isabela nunca encontraría paz y que su espíritu atormentaría el pozo para siempre. Desde entonces, el pozo se convirtió en un lugar de miedo y superstición. Los habitantes informaron haber visto una figura femenina en las noches de luna llena, vestida con un vestido blanco, con el cabello empapado y ojos tristes. Dicen que susurra los nombres de los que pasan, pidiendo ayuda o, a veces, venganza. Pasaron años, pero la leyenda de la mujer del pozo continuó acechando a los habitantes de Santarém. Algunas familias decidieron abandonar el pueblo, temiendo la maldición. Sin embargo, el pozo era esencial para la vida del pueblo, y no podían simplemente dejarlo de lado. El nuevo párroco del pueblo, Padre Antonio, decidió que era hora de enfrentar la maldición. Era un hombre de gran fe y creía que con oraciones y rituales sagrados, podría liberar el alma de Isabela. Organizó una vigilia nocturna con los habitantes más valientes, armados con crucifijos y velas bendecidas. En la noche elegida, el pueblo estaba sumido en un silencio inquietante. El Padre Antonio y su grupo se reunieron alrededor del pozo, comenzando a recitar oraciones y salmos. Las horas pasaron lentamente y no sucedió nada. Pero poco antes de la medianoche, comenzó a soplar un viento helado y una espesa niebla cubrió la plaza. De repente, una figura comenzó a emerger del pozo. Era Isabela, exactamente como se describía en las leyendas, pálida, mojada y con una mirada de profunda tristeza. Se acercó al grupo y todos podían sentir un frío intenso a su alrededor. El Padre Antonio, con la voz temblorosa, comenzó a recitar una oración más fuerte, pidiendo a Dios que liberara el alma de la joven inocente. Isabela, o el espíritu que parecía ser ella, se detuvo frente al párroco. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El Padre Antonio, sintiendo que estaba perdiendo el control, levantó su crucifijo y gritó una última oración con toda la fuerza de su fe. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. La figura de Isabela comenzó a brillar con una luz suave y cálida. Su expresión de tristeza se transformó en paz, y susurró un gracias casi inaudible. Lentamente, se desvaneció en la niebla, dejando solo el silencio de la noche. La maldición parecía haber sido rota. Después de esa noche, el pueblo de Santarém cambió. El pozo, que antes era una fuente de miedo, se convirtió en un símbolo de redención y esperanza. El Padre Antonio fue celebrado como un héroe, y los habitantes volvieron a usar el pozo sin miedo. Dicen que, ocasionalmente, en noches de luna llena, aún se puede ver una luz suave alrededor del pozo, como si el espíritu de Isabela estuviera finalmente en paz, vigilando el pueblo que amaba. Décadas después, durante una reforma en la iglesia de Santarém, se encontró un diario antiguo escondido en los cimientos. Pertenecía al señor Manuel, el padre de Isabela. En él, Manuel describía sus sospechas y sus propias investigaciones sobre la muerte de su hija. Mencionaba que había más personas involucradas en el complot contra su familia, personas poderosas e influyentes que no se atrevió a desafiar abiertamente. Estas revelaciones arrojaron nuevas sombras sobre la historia, sugiriendo que quizás la maldición de la mujer del pozo no estaba completamente resuelta. Hoy, el diario está en exhibición en el pequeño museo del pueblo, recordando a todos que algunas historias nunca terminan realmente, y que los secretos de Santarém aún pueden estar esperando a ser descubiertos. Esta historia envolvente y misteriosa sigue siendo contada, haciendo que cada oyente quede al borde de su asiento, ansioso por más. La leyenda de la mujer del pozo es un testimonio del poder del amor, la justicia y el espíritu humano frente a la oscuridad y la desesperación. La leyenda del hada de los dientes, el secreto de las sonrisas perdidas. Había una vez, en una tierra lejana y encantada, un reino conocido como Dentaria. Este era un lugar mágico, donde la belleza de las sonrisas era celebrada y protegida por una figura mística conocida como el hada de los dientes. Pero no era simplemente una hada, ella guardaba un secreto que podría cambiar para siempre la vida de todos los habitantes de aquel reino. Dentaria era un reino donde cada detalle brillaba con un toque mágico. Las flores florecían en colores vibrantes, los árboles estaban adornados con hojas que centelleaban como cristales, y los arroyos cantaban melodías suaves que llenaban el aire de tranquilidad. Pero lo que realmente destacaba en Dentaria era el brillo de las sonrisas de sus habitantes.
Desde la más tierna infancia hasta la edad adulta, todos los dientes eran cuidados con un esmero casi ritualístico, pues se creía que cada diente poseía una magia propia. En el corazón de este reino mágico vivía el hada de los dientes, una criatura de belleza etérea y poderes misteriosos. Su nombre era Serapina, y era conocida por su habilidad para transformar dientes de leche caídos en monedas de plata. Pero Serapina no hacía esto solo por tradición. Ella recolectaba estos dientes para proteger el reino de una amenaza antigua y terrible. Mucho antes de que Serapina se convirtiera en la guardiana de los dientes, Dentaria era atormentada por una criatura oscura conocida como Nocturna, la Señora de las Sombras. Nocturna era una entidad maligna que se alimentaba de la felicidad de las sonrisas, drenando la alegría de las personas y dejándolas en un estado de tristeza y desesperación. Los antiguos sabios descubrieron que los dientes de leche, por ser los primeros en surgir, poseían una magia pura y poderosa que podía repeler a Nocturna. Serapina, elegida por el consejo de los sabios, fue dotada de poderes para proteger el reino. Ella usaba los dientes que recolectaba para crear barreras mágicas que impedían a Nocturna acercarse a Dentaria. Con el tiempo, la presencia de Nocturna fue olvidada, y los niños comenzaron a ver al hada de los dientes solo como una figura benigna que traía pequeñas recompensas a cambio de sus dientes caídos. Sin embargo, como en todas las historias, la paz en Dentaria no duraría para siempre. Un día, mientras volaba por los campos floridos, Serapina sintió una presencia helada en el aire. Una sombra se deslizaba por el reino, y el brillo de las sonrisas comenzaba a debilitarse. Nocturna estaba de vuelta, más poderosa y vengativa que nunca. Ella había descubierto un nuevo secreto oscuro: podía transformar los dientes en instrumentos de oscuridad si los obtenía antes que el hada de los dientes. Con la amenaza inminente, Serapina sabía que necesitaba ayuda. Buscó a los sabios, que ahora eran solo leyendas y recuerdos. Pero había esperanza. Una antigua profecía hablaba de 3 jóvenes destinados a ayudar al hada de los dientes en tiempos de gran necesidad. Ellos serían conocidos como los elegidos, y juntos formarían la última línea de defensa contra Nocturna. Guiada por la sabiduría ancestral, Serapina encontró a los elegidos en diferentes partes de Dentaria. Eran ellos: Lucas, un chico valiente con un corazón puro; Clara, una niña inteligente y llena de recursos; y Miguel, un joven intrépido con una voluntad inquebrantable de proteger a los demás. Juntos, formaron un vínculo que Nocturna no podría romper fácilmente. Bajo la tutela de Serapina, los elegidos aprendieron sobre la verdadera magia de los dientes. Entrenaron arduamente, desarrollando habilidades para combatir las sombras y proteger las sonrisas de los niños. Lucas aprendió a canalizar la pureza de los dientes para crear escudos de luz. Clara descubrió cómo usar los dientes para crear hechizos de protección. Miguel se convirtió en un guerrero, utilizando la fuerza de los dientes para repeler las sombras con golpes poderosos. La primera gran batalla ocurrió una noche sin luna, cuando Nocturna lanzó un ataque sorpresa. Las sombras se esparcieron por las calles de Dentaria, intentando robar los dientes de los niños mientras dormían. Pero los elegidos, ahora preparados, estaban listos para enfrentar la oscuridad. Con Serapina a su lado, lucharon valientemente, usando sus nuevas habilidades para repeler las sombras y proteger las sonrisas de los niños. A pesar de su valentía, Nocturna era una adversaria formidable. Ella no solo controlaba las sombras, sino que también era capaz de manipular los miedos y dudas de los elegidos. En un momento de desesperación, Nocturna logró capturar a Serapina, amenazando con destruir toda la magia de Dentaria si los elegidos no se rendían. Con el corazón pesado, Miguel se ofreció como rehén a cambio de la libertad de Serapina, demostrando que su deseo de proteger era más fuerte que el miedo. Con Miguel en las garras de Nocturna, Serapina y los elegidos restantes buscaron una forma de rescatarlo y derrotar a la Señora de las Sombras de una vez por todas. Descubrieron la existencia de un antiguo amuleto, el Corazón de la Sonrisa, que poseía el poder de desterrar a Nocturna para siempre. Pero el amuleto estaba escondido en las profundidades de las montañas oscuras, un lugar peligroso y lleno de trampas. Decididos a salvar a su amigo y a su reino, Lucas y Clara partieron en una jornada épica por las montañas oscuras, enfrentando innumerables peligros y desafíos. Cruzaron puentes precarios,
Lucharon contra criaturas sombrías y resolvieron antiguos enigmas para probar su valía. A cada paso, sentían el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la amistad y el coraje. En el corazón de las montañas oscuras, encontraron al guardián del amuleto, una criatura ancestral que pondría a prueba su determinación. Lucas y Clara tuvieron que demostrar que eran dignos del corazón de la sonrisa, mostrando que sus corazones eran tan puros como los dientes que protegían. Con sinceridad y valentía, convencieron al guardián para que les entregara el amuleto. Con el corazón de la sonrisa en manos, Serapina, Lucas y Clara regresaron a Dentaria para enfrentar a Nocturna. La batalla final fue intensa y llena de suspenso, con la Señora de las Sombras usando todas sus artimañas para dividir y debilitar a sus oponentes. Pero la unión de los elegidos y la fuerza del amuleto demostraron ser más fuertes. Con un poderoso hechizo, Serapina utilizó el corazón de la sonrisa para desterrar a Nocturna de vuelta a las sombras. Con Nocturna derrotada, la paz regresó a Dentaria. Los elegidos fueron celebrados como héroes, y el Hada de los Dientes continuó su misión, ahora con la ayuda de Lucas, Clara y Miguel, que fue rescatado y se recuperó completamente. Juntos, aseguraron que las sonrisas de Dentaria nunca perdieran su brillo. La leyenda del Hada de los Dientes y de los elegidos pasó a ser contada por generaciones, un recordatorio de que la verdadera magia de los dientes no residía solo en su pureza, sino también en el coraje, la amistad y el sacrificio de aquellos que los protegían. Y así, en cada sonrisa de niño, la magia de Dentaria continuaba brillando, recordando a todos que, incluso en las horas más oscuras, la luz de la esperanza nunca se apagaría. Y así termina la leyenda del Hada de los Dientes, un cuento de valentía, magia y el poder inquebrantable de las sonrisas. Que esta historia inspire a todos a proteger y valorar los pequeños tesoros que son los dientes de leche, pues en ellos reside una magia que puede iluminar incluso las noches más oscuras. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.